de VIH, y nuestro tutor fue el doctor Felipe Solís. Bueno. Ya, como objetivo nos propusimos comprender la importancia epidemiológica del VIH y su impacto en Chile y en el mundo, reconocer los factores de riesgo de VIH e ITS en la historia clínica, reconocer los signos de primo-infección de VIH y marcadores de SIDA, comprender sobre la importancia del PrEP y el programa que lo rige en Chile, y comprender a la base el tratamiento antirretroviral y sus efectos adversos. Para comenzar, debemos comprender que no hay una definición exacta de enfermedad por VIH, sino que se debe comprender como una gama que va desde la infección primaria, que puede no presentar un síndrome febril agudo, a una etapa sintomática, la cual sin tratamiento se transforma en una enfermedad avanzada, en la que se pueden presentar enfermedades oportunistas. Esta es causada por el VIH, que es un virus que destruye los linfocitos CD4 y compromete la inmunidad celular, aumentando el riesgo de infecciones y cáncer. Este virus es del género lentivirus, que se caracteriza por provocar enfermedades de curso crónico, con un periodo largo de incubación y replicación persistente. Es de la familia Retroviridae. Esto quiere decir que la enzima transcriptasa inversa transforma el material genético de ARN a ADN, entregándole gran variabilidad genética. Si escuchan perros atrás, no puedo hacer nada por eso. Hay dos tipos de VIH, que es el VIH1 y el VIH2, y el VIH1 es el causante de la mayoría de las infecciones del mundo, siendo más virulento e infeccioso. El VIH2 se encuentra principalmente en África occidental. Es que no se me cambió. Está como lentito ya. A cierre del 2019, 1,7 millones de personas contrajeron el VIH. Ese mismo año, 38 millones de personas vivían con VIH y ocurrieron 690.000 muertes con enfermedades relacionadas por el SIDA, principalmente tuberculosis, que es la primera causa de muerte en estos pacientes. Acá podemos ver la extensión de esta infección en el mundo, que se encuentra principalmente en África. Si bien se da mucho en la población general, también afecta a las poblaciones vulnerables. Y en América Latina tenemos 2,1 millones de personas viviendo con VIH. Ahora, la OMS define como poblaciones clave aquellas personas de determinados grupos de población que corren un mayor riesgo de adquirir el VIH en todos los países y regiones. Estos grupos son hombres que tienen relaciones con hombres, personas que se inyectan droga, personas recluidas en la cárcel y en otros entornos cerrados, trabajadores del sexo y sus clientes, y las personas transgénero. En el 2019, estos grupos presentaron el 62% de las infecciones, principalmente en el grupo etario de 15 a 49 años. Ahora la realidad nacional, ONU-SIDA nos dice que en el país hay aproximadamente no puedo leer números hoy día, 5.000 casos al año, aumentando en el periodo del 2010 al 2018 cerca de un 35%, encontrándose Chile dentro de los países con mayor incremento a nivel mundial. Son aún más rápidas, hay una epidemia concentrada. Esto significa que la prevalencia es mayor al 5% en poblaciones vulnerables y menos al 1% en la población general. Ahora, si nos vamos a la prevalencia estimada según las subpoblaciones, en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, esta será un 15%, en las trabajadoras del sexo un 1%, y en los clientes del comercio sexual y las personas recluidas en la cárcel un 0,4%, siendo la población general un 0,5%. Además, hay grupos que tienen una mayor probabilidad de presentar tardíamente esta enfermedad, lo que conlleva también un diagnóstico tardío y una enfermedad más avanzada. Estos son los adultos de mayores de 50 años, mujeres, parejas heterosexuales, inmigrantes y personas que viven en la ruralidad. Como respuesta a esta pandemia, a esta epidemia, ONU-SIDA propone la estrategia 90-90-90 con el fin de acabar con el VIH el 2030. Para esto plantea los siguientes objetivos: que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico, es decir, que sean diagnosticados. Que el 90% de estas personas diagnosticadas estén en tratamiento retroviral continuado, y de que de estos el 90% tenga supresión viral. Ahora, respecto a la estrategia en el mundo, como dijimos, son 38 millones de personas viviendo con VIH.
De este número, 81% están diagnosticados, 67% están en tratamiento y 59% tienen niveles indetectables. En Chile se estima que la población de personas viviendo con VIH son 71.000. De este, 87% han sido diagnosticados, 74% están en tratamiento y 56% tienen niveles indetectables. Cuando llevamos esto a la estrategia, del 87% de los diagnosticados, 73% están en tratamiento y 88% tienen niveles indetectables. Esto nos quiere decir que Chile hasta el momento no está cumpliendo con todos los objetivos de la estrategia. Ahora hay conductas y factores de riesgo que aumentan la probabilidad de adquirir esta infección, como es tener relaciones sexuales sin preservativo, la presencia de otras ITS, compartir agujas, jeringas contaminadas para consumir drogas inyectables, recibir inyecciones o transfusiones sanguíneas o trasplantes sin garantías de seguridad, ser objeto de procedimientos médicos con material médico no esterilizado, y principalmente algo que afecta a personal de salud es pincharse accidentalmente con una aguja. Ahora, hay 3 modos de transmisión de la infección. La más frecuente es por contacto sexual, siendo el coito anal receptivo la actividad que tiene más riesgo por número de exposiciones. Sin embargo, el coito pene-vagina es la forma más frecuente en el mundo. Por vía parenteral está la transfusión de sangre, que también tiene mucho riesgo. Sin embargo, en Chile esto es casi nulo, ya que la sangre se somete a pruebas desde el año 1987. Y por vía vertical se puede ocurrir durante la vía fetal, de forma transplacentaria, durante el periodo perinatal en el parto y la lactancia materna. Además, hay factores que aumentan el riesgo de transmisión, como es una alta carga viral en un paciente seropositivo, enfermedades genitales ulcerativas y la presencia de enfermedad avanzada. Además, hay factores que disminuyen el riesgo, como una terapia antirretroviral temprana, una profilaxis preexposición y el uso de preservativo y la circuncisión. Ahora, después de que ocurre la transmisión inicial, el virus infecta las células CD4, que pueden ser linfocitos T, células dendríticas o monocitos. Primero, el virus se acopla a la célula receptora, y esto ocurre por la relación de la glicoproteína GP120 sobre la superficie del virus y el receptor CD4 en la superficie de la célula receptora. Luego, la envoltura vírica y la membrana de la célula receptora se fusionan de modo que el virus penetra en la célula. Posteriormente, el ARN se libera en el citoplasma de la célula y entonces la transcriptasa reversa crea una copia de ADN a partir de la cadena de ARN viral. El ADN resultante se desplaza al núcleo y se inserta en el ARN de la célula receptora gracias a la acción de la integrasa. A partir del ADN generado, se forma un ARN mensajero que sale al citoplasma y se traduce generando proteínas víricas, las proteínas funcionales que se generan gracias a la acción de la proteasa. Posteriormente, las generadas, las GP120, se unen a la membrana de la célula receptora y las proteínas estructurales rodean el ARN vírico para formar el núcleo. Finalmente, en la gemación, el virión se libera de la célula receptora. Durante esta fase inicial, el sitio principal donde se ubica y se propaga la infección por VIH es el sistema linfoide. El tejido linfático del intestino tiene una función primordial en el establecimiento de la infección por VIH y en la reducción precoz de las células CD4 de memoria. Entonces, luego de que el virus afecta al organismo, pueden ocurrir 2 cosas en la primera infección. Una forma asintomática, que es la más frecuente, ocurriendo en el 10 al 60% de las veces, y o puede ocurrir un síndrome retroviral agudo que aparece desde 2 a 4 semanas hasta 10 meses después de la infección y dura de 3 a 14 días. Los signos y síntomas son inespecíficos, sin embargo, la mayoría de las veces, hasta un medio de las presentaciones, se presenta como una mononucleosis infecciosa, es decir, con una fiebre de 38-39 grados Celsius, con linfadenopatía generalizada y con faringitis. O también puede ocurrir un compromiso del estado general con artralgias, mialgias y anorexia.
un rash cutáneo maculopapular, como el que ven en la imagen de al lado, que principalmente se extiende en la zona superior del tórax, pero también afecta la zona cervical y la zona facial, es también muy característico. También muy característico, pero menos frecuente, son las úlceras mucocutáneas, ya sea en la mucosa oral, genital o anal. Y también otra forma de presentación muy frecuente es la leucoplasia villosa, que es una reacción inmunitaria al virus, muy parecida a lo que ocurre con el virus Epstein-Barr. Y ustedes se preguntarán, ¿existen otros síntomas? Sí. Los síntomas son variados, pueden ser constitutivos, orofaringios, gastrointestinales, neurológicos. Se ha descrito cefalitis retroorbitaria, meningitis, encefalitis, o también puede ocurrir un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, posterior a la infección primaria, disminuyen los niveles de CD4, ocurriendo este síndrome agudo por VIH, y después hay un periodo en que se estabilizan, aunque siguen decayendo. Este periodo de latencia dura 10 años y sin tratamiento el recuento de CD4 sigue bajando. Puede ser asintomático o puede ser caracterizado por una linfadenopatía generalizada persistente. Como dijimos, los niveles de CD4 siguen cayendo durante el tiempo, hasta que llega un periodo crítico en que se empiezan a presentar enfermedades oportunistas, y ahí aparece lo que llamamos la etapa SIDA, que es un recuento CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico, o la aparición de ciertas enfermedades. Y acá en la tabla al lado podemos ver, según el recuento de CD4, las enfermedades más comunes, las infecciones más comunes, pero tenemos que tener presente que la TBC y el NAC pueden aparecer a cualquier nivel. En la imagen vemos una linfadenopatía, y acá vemos una candidiasis vaginal recurrente que generalmente ocurre a niveles más altos de CD4, y a menudo que van bajando podemos ver candidiasis orofaringia, oral, tanto en la lengua como en la mucosa, y cuando los niveles ya son más bajos, se pueden ver candidiasis esofágica. Ese mismo gráfico, ya. Acá hicimos un gráfico que representa la baja de los CD4 en el tiempo y las enfermedades como más características que empiezan a aparecer. Como dijimos, el TBC puede aparecer en cualquiera, pero aparece alrededor de los 500. El sarcoma de Kaposi, alrededor de los 400 CD4. Después, bajo los 200, tenemos la toxoplasmosis, el Pneumocystis jirovecii, infecciones por cándida o por virus herpes simple. Bajo los 100 es común el Cryptococcus neoformas, y bajo los 50 el citomegalovirus y los linfomas. Entonces, la tuberculosis, tener presente que ojalá todas las personas con VIH deberían poder ser testeadas para TBC, y hay una alta relación con presentaciones atípicas de esta enfermedad, y en la mayoría extrapulmonares cuando el paciente es seropositivo. El sarcoma de Kaposi es el cáncer más frecuente en la etapa SIDA, y se da con la asociación del VIH con el virus herpes simple host. Pueden haber lesiones cutáneas, maculopapulares, de coloración rosada violácea o rojas, como la que va a poner la Nicola ahora, esa. Y también pueden aparecer lesiones parecidas en las mucosas, como la que vemos acá. Y cuando vemos este tipo de lesiones, tenemos que pensar que hay una afectación visceral. Es decir, ya compromiso gastrointestinal, o compromiso pulmonar, etc. La toxoplasmosis también es una reactivación de infección latente, y la clínica es una encefalitis focal con cefalea y confusión de habilidad motora. En la imagen, generalmente el contraste, ya sea TAC o resonancia, podemos ver estos tumores intracraneales como focales. Dale nomás. Yeah. Pneumocystis jirovecii se da bajo las 200 células, y la clínica es larvada. Es una fiebre con disnea aguda progresiva y con tos seca no productiva, de 2 a 3 semanas de evolución. En la imagen se pueden ver estos infiltrados intersticiales, como con opacidades bilaterales. Y criptococo se da bajo los 100. La clínica es según el área afectada.
puede presentarse como una meningitis subaguda o como una meningoencefalitis con fiebre, compromiso del estado general y cefalea. En la imagen, como en los puntitos más oscuros, se pueden ver lesiones cerebrales focales como de gran tamaño, y además también se puede presentar como una neumonía similar a neumocistis Giardia, o como lesiones en la piel, que pueden ser pápulas, nódulos o úlceras, y en la imagen pueden ver que se parece mucho al molusco contagioso. El citomegalovirus, bajo los 50, también es una reactivación de infección latente, y la clínica es una retinitis, que el paciente puede decir que ve como moscas flotantes, con escotoma o con defectos periféricos de la visión, o una colitis. Y en la imagen vemos un fondo de ojo con estas hemorragias perivasculares en llamarada y con exudativos que son característicos de esta infección. Y la profilaxis se puede dar en neumocistis Giardia cuando el recuento celular es menor a 200 células o cuando el paciente ha tenido una neumonía previa por neumocistis independiente del conteo. Esto se hace con trimetopina, sulfametaxazol o con clotrimoxazol. Y esta misma profilaxis nos sirve para la toxoplasmosis, en caso de que el paciente sea toxoplasma cero positivo y que tenga un recuento de CD4 menor a 100. Ya, respecto a la tipificación clínica, van a existir 3 categorías clínicas, que son la A, en pacientes asintomáticos, B, en sintomáticos que no sean de la A ni de la C, o C, que tengan alguna condición indicadora de SIDA. Y además de esto también está la categoría según el recuento de CD4. La categoría 1 sobre 500, la categoría 2 de 200 a 499, y la categoría 3 bajo 200. Según la definición de cuando ya se está cursando SIDA, SIDA estaría en la categoría 3, o sea, la última fila, toda la categoría 3, o la última columna que existe alguna condición que lo indique. Esas condiciones están aquí explicadas, les vamos a bajar el power porque son demasiadas para decirlas. Diagnóstico. Primero, vamos a tener una sospecha diagnóstica y va a ser súper importante realizarle consejería al paciente, una consejería que eduque sobre el VIH, sobre la transmisión del VIH y los factores de riesgo, y también dé la oportunidad para tener otro espacio de consejería. Aquí va a ser súper importante obtener un consentimiento informado porque sin eso no se puede tomar el examen. Luego se va a tomar la muestra y se va a analizar con serología para VIH con un test de ELISA mediante la determinación de anticuerpos específicos contra el virus. Si este examen, el resultado es negativo, se va a descartar la infección y se va a realizar una consejería. Si sale positivo, se realiza un duplicado de la prueba serológica, se toma un test de ELISA otra vez, y si este vuelve a salir positivo, ya se manda al ISP para hacer la confirmación. La confirmación se va a hacer con inmunofluorescencia, con enzimo inmunoanálisis lineal o con radioinmunoprecipitación. Si la confirmación sale negativa, se descarta el diagnóstico y se realiza consejería. Y si sale positiva, hay que notificar al Ministerio de Salud y hay que hacer una prueba de identidad, porque tenemos que comprobar que la muestra corresponda al paciente. Después de esto se van a entregar los resultados al paciente, se va a realizar una consejería de autocuidado y de prevención secundaria, y se va a derivar para que se realice tapificación, control y tratamiento de VIH. En la evaluación inicial se van a hacer exámenes tanto clínicos como laboratorio, y principalmente va a ser para ver el recuento de linfocitos CD4, pero también para ver la carga viral. Pero además de esto, tenemos que hacer muchos exámenes para determinar la presencia de coinfecciones, para ver si existen comorbilidades o para ver si existen factores de riesgo cardiovascular. Todos estos factores son súper relevantes para determinar el inicio de la terapia antirretroviral y monitorear los posibles efectos adversos que ésta pueda tener. Todos los exámenes que están ahí son los que le vamos a realizar al paciente. Pero importante recalcar que hay que hacer BDLR, hay que descartar hepatitis B y hepatitis C, si la paciente es mujer hay que hacer un PAP, y también hay que tomar exámenes para ver el perfil lipídico, perfil hepático y ver la glicemia. Esto es súper importante para iniciar el tratamiento antirretroviral. ¿En quiénes vamos a tomar un examen de VIH? Bueno, en Chile esta es como la realidad. Se toma en poblaciones claves que tengan factores de riesgo. Las poblaciones claves son las que les mencionamos al principio, en grupos con mayor probabilidad de presentación tardía, como dijimos, mujeres, personas heterosexuales, personas de tercera edad, y también en personas que tengan morbilidad sugerente, en víctimas de violencia sexual, en personas embarazadas y personas en trabajo de parto que no sepan si tienen o no tienen VIH, en consultantes por otras ITS, en personas donantes, aunque
Ay, ¿qué pasó? El adblock. Ciérralo. Ahí sí. Ya, ahí sí. En consulta, en donantes de sangre, aunque igual la sangre se analiza como dijo la José, en personas que ingresan al programa de tuberculosis, en pacientes que estén en diálisis, en recién nacidos que tengan una madre VIH positiva y en personal de salud expuesto a accidente cortopunzante. Independiente de esto, nos interesa que les quede súper claro que a pesar de que estos sean los grupos como de mayor riesgo y en quienes se suele tomar el examen de VIH en Chile, es súper importante que lo sospechemos en todos los pacientes. No podemos discriminar y pensar que solo se produce en las poblaciones clave. Siempre tenemos que tener una sospecha activa frente a esto. Ya, el manejo en sí de la infección. Se trata con terapia antirretroviral altamente activa. Esto se comienza con un uso de combinación de 3 o más medicamentos antirretrovirales que para tomar decisiones del tratamiento se van a evaluar parámetros de inicio y modificación. Estos son 3: la situación clínica del paciente, el recuento de linfocitos TCD4 y la carga viral. La carga viral es el mejor indicador para controlar el seguimiento. Y la meta de cualquier terapia va a ser disminuir la carga viral a menos de 50 copias de RNA del VIH por ml. Y ahí ustedes van a estar así preguntándose, ya, ok, me está hablando de antirretrovirales, pero ¿qué tipos hay? ¿Cómo actúan? Yo les voy a decir. Primero existen los que actúan en la primera etapa del ciclo viral, que son de acoplamiento y fusión de la membrana. Estos van a inhibir la función de las membranas del virus y van a impedir que el virus entre a la célula. Estos antirretrovirales se llaman inhibidores de la entrada y fusión. Están los otros que actúan en la transcripción inversa, que van a bloquear la enzima transcriptasa reversa, que es la que el virus utiliza para convertir su material genético de RNA a DNA, y aquí vamos a encontrar 2 grupos de antirretrovirales: los inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos de nucleósidos y los inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de nucleósidos. Después, a nivel ya de la integración, van a haber otros que van a actuar bloqueando la enzima integrasa, que es la que el virus utiliza para integrarse al genoma de la célula. Y estos se van a llamar inhibidores de la integrasa. Y los últimos son los que ya van a actuar a nivel de la traducción y el ensamblaje, que van a bloquear la enzima proteasa, que es la que el virus usa para clivar las proteínas producidas por los genes estructurales para generar las partículas virales infecciosas, y estos se llaman inhibidores de la proteasa. O sea, hay 5 grupos de antirretrovirales. Ya, ¿cómo se van a empezar a usar? En general, el esquema que se usa es el que está aquí, que es el de elección. Obviamente, si no funciona, si hay efectos adversos, se pueden utilizar los otros antirretrovirales, pero estos son los que se usan primero. Se combinan 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa y un inhibidor de la proteasa. Y la otra opción es 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa y uno no nucleósido. Todo esto con el objetivo, como dijimos antes, de bajar la carga viral a menos de 50 copias de RNA, y en general se va a lograr a las 48 semanas desde que se inicia el tratamiento en el 60 al 70% de los casos. Los efectos adversos de los antirretrovirales son muchos. Les voy a comentar primero 3 grupos importantes, que es la toxicidad mitocondrial, donde se ve mucho la acidosis láctica, la hipersensibilidad y hepatotoxicidad, donde también es súper prevalente ver exantema cutáneo y alteraciones del perfil hepático, y alteraciones metabólicas y lipodistrofia. La lipodistrofia me interesa que se la queden en la mente porque es un efecto adverso súper importante, porque hace que la gente deje el tratamiento. La lipodistrofia puede darse como lipoatrofia o lipohipertrofia, que es que la grasa se va a acumular en partes diferentes del cuerpo. Les voy a mostrar fotos, en todo caso. Y también se va a producir dislipidemia e intolerancia a los hidratos de carbono. Además de esto, vamos a ver efectos adversos como la anemia, la osteoporosis o la osteopenia, alteraciones cardiovasculares. Esto también es súper relevante porque los antirretrovirales van a predisponer a obesidad, van a subir la dislipidemia, van a generar alteraciones del perfil hepático y además van a producir una intolerancia a la insulina. Entonces esto va a subir los factores de riesgo cardiovascular y tenemos que tener ojo porque se va a presentar en la mayoría de los pacientes. Y las manifestaciones neurológicas. Esto podemos ver desde trastornos del sueño, insomnio, sueños vívidos, y incluso podemos llegar a ver cosas como depresión mayor, episodios maníacos o intentos suicidas. Esta es lipodistrofia.
Esto también, que sería más como una lipoatrofia. El exantema cutáneo y también más imágenes de lipodistrofia, que me importa que las tengan presentes. Ya, ustedes deben estar ahí preguntándose de qué me sirve saber esto como médico general si yo ni siquiera voy a dar antirretrovirales. Yo les voy a decir por qué. Dos razones súper importantes. Lo primero es que puede que ustedes el día de mañana estén atendiendo y llegue un paciente que tenga alguna de estas manifestaciones y consuma antirretrovirales y ustedes no lo sepan. Entonces tienen que sospecharlo. Y la segunda razón es porque los efectos adversos producen un alto abandono de la terapia y una baja adherencia. Entonces es súper importante tenerlo en cuenta cuando uno está trabajando con pacientes que viven con VIH. Ya. Además de los tratamientos antirretrovirales, el otro eje importante del manejo es la prevención combinada. En Chile se usan programas de prevención basados en esto, que la prevención combinada es una serie de intervenciones que se recomiendan a nivel mundial con un enfoque de derechos humanos. Incluyen profilaxis preexposición, test de VIH, profilaxis posexposición, preservativos y lubricantes, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, y todo esto va a reducir y gestionar el riesgo y el tratamiento para usarlo como herramienta de prevención a terceros. Ya, en la guía MinSal, ya más como dentro de Chile, vamos a encontrar primero el PrEP, que es la profilaxis preexposición a VIH. No sé si han escuchado de esto, igual es más nuevo, y es el uso de antirretrovirales para reducir el riesgo de adquirir VIH. Aquí en Chile el programa recién se está implementando. Para poder acceder a este programa, primero hay que cumplir ciertos criterios. Ser población clave o tener una pareja que tenga VIH positivo, tener más de 18 años, ser VIH negativo, llegar voluntariamente y firmar un consentimiento informado, atenderse en el establecimiento de salud público y cumplir con los siguientes criterios de inclusión. Primero, ser pareja sexual de una persona con VIH positivo, sin tratamiento antirretroviral o con tratamiento pero sin supresión viral en los últimos 6 meses. Ese es el primer criterio. Y el segundo es ser sexualmente activo y presentar por lo menos una de las siguientes conductas en los últimos 6 meses. Esas conductas son mantener relaciones sexuales penetrativas anales con una o más personas sin uso de preservativo. Tener una pareja sexual que tenga uno o más factores de VIH, consumir drogas recreacionales en instancias de relaciones sexuales, o tener alguna historia de alguna ITS previa. El programa PrEP va a incluir el antirretroviral, preservativo y lubricantes, vacunas para la prevención de ITS, consejería de autocuidado, y también se le va a pedir al paciente que acuda a exámenes y a controles periódicos de salud. Esto, como todavía es nuevo, se está controlando mucho los pacientes para ver si realmente va a funcionar como una estrategia de prevención efectiva. Y el uso puede ser diario o puede tener libre demanda, pero eso ya, si nos queda tiempo, se lo explico mejor. Ya. Según la ley 19.966, se van a hacer exámenes preventivos, tanto de VIH a los gestantes al ingreso a su control prenatal y a las mujeres con mayor riesgo de exposición al VIH. Y también van a incluir exámenes preventivos de sífilis. Y el GES va a incluir el diagnóstico de VIH, la atención, el tratamiento antirretroviral, los exámenes de monitoreo, exámenes de seguimiento y el protocolo de prevención de la transmisión vertical. Como saben, los programas GES tienen distintas garantías. La de acceso ya se la expliqué recién, a modo resumido. La garantía de oportunidad implica que dentro de los 60 días desde la sospecha se tiene que hacer el diagnóstico y puede acceder al tratamiento. La garantía financiera va a presentar diferente cantidad de copagos según el FONASA al que pertenezca el paciente, y también asegura garantía de calidad. ¿Cuál es el rol de nosotros como médicos generales el día de mañana? La sospecha y el diagnóstico de VIH, la prevención primaria de VIH, la prevención y el manejo de comorbilidades, y la identificación y manejo de urgencias. Esto nos importa mucho, el mensaje final. No se puede dar por sentado que solo las poblaciones claves pueden tener VIH. Hay que sospechar activamente, hay que buscar factores de riesgo y hay que solicitar el examen de VIH. Y esto también nos importa mucho con la José, que en el contexto de las ITS y el VIH-Sida, el estigma y la discriminación constituyen otra importante determinante en la vulnerabilidad social de las personas. Evidencia internacional confirma que los aspectos contribuyen a la marginación, limitan el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y a la oferta de servicios de prevención, atención y apoyo disponible. Por eso es rol de todos el día de mañana como
futuros médicos generales y ahora como estudiantes de la salud, preocuparnos del VIH, preocuparnos de la discriminación, de la sospecha y del diagnóstico. Eso. ¿Alguna pregunta? No sé si hay en el chat porque no sé cómo ver. Ah, ya lo vi. No sé si tiene... A ver. Ya, un médico general puede... Ya, dos cosas importantes sobre el PrEP. Ahora, hoy en día, igual es limitado el programa aquí en Chile. Entonces, hay personas que si se atienden en FONASA, van a poder atenderse en hospitales públicos. Eso hay en Santiago, Antofagasta, Puerto Montt, y no me acuerdo dónde estaba el otro, Concepción. Solamente ahí hay hospitales que dan PrEP a las personas que están dando el programa. Entonces, si tú vives acá en la quinta región y eres FONASA, tienes que viajar a Santiago, por ejemplo. Si tú no eres FONASA, eres ISAPRE y quieres acceder al PrEP, hay un solo hospital en Santiago, que no me acuerdo cuál es, que está dando el PrEP. Y también tienes que hacer el consentimiento informado, cumplir con los criterios y todo. Y ahí puedes ingresar y tienes que pagar algo así como 40.000 pesos. Y la terapia del PrEP sale alrededor de 400 lucas. Así que es como importante. Pero igual tienen que cumplir con los criterios. Y nosotros como médicos generales podríamos hacer una receta para dar PrEP a alguien que, por ejemplo, si yo voy al doctor y digo, quiero PrEP, te lo podrían dar. No es la idea porque no se estaría controlando igual como cuál es el efecto real de la profilaxis en la población, porque en el programa están controlando, están haciendo epidemiología para saber si funciona o no funciona. Entonces por fuera no, pero se puede. De que se puede, se puede. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Pasamos al caso. Yo, Nicole, también es el PrEP. ¿Sí? Me acuerdo que salían como la población que como que abarcaba el PrEP en celeste y después salían los criterios de inclusión. Sí. Entonces no caché bien. Entonces, ¿es solamente para la gente que cumple los criterios de esa, dentro de esa población? ¿Eso es? Inicialmente, ahora sí. La idea es como ir agrandándolo, ¿cachai? Por ejemplo, es obligatorio ser VIH negativo o ser mayor de edad. Lo que no sería obligatorio sería pertenecer a las poblaciones clave, como que se están haciendo excepciones. Pero como que inicialmente, por ejemplo, estaban atendiendo principalmente hombres homosexuales o que tuviesen relaciones sexuales con hombres, más que mujeres, por ejemplo. Pero ahora se están agrandando un poco más los criterios, como recibiendo más gente, ahora que ya se está ampliando un poco más el programa. Pero inicialmente es el que se está usando como estos criterios para ingresarlos como porque está recién en pañales el proyecto. Dale, gracias. Jesús pregunta qué son los inhibidores de la proteasa booster. El de la proteasa. No sé dónde estaba. Más atrás. Pero se refiere a potenciado, pero es un tipo de inhibidor de proteasa. Hace lo mismo, pero mejor. Ya. Ay, me pensé. Ya, ¿seguimos con el caso? Sí, ¿no? Ah, ¿me escuchan? ¿Qué es el público? ¿Te escucháis? Un cafecito, pero no, ya, sí, dale. Partamos. El caso clínico. Ya, Las antes... preguntas. Ah, ya, sí, eso. ¿Las preguntas? ¿Qué pregunta? ¿Las de las votaciones? Ah, lo podemos hacer el tiro. Ya, ¿Sí? les vamos ¿No? a hacer eso, sí. Antes de empezar les vamos a hacer unas preguntas por aquí por el Zoom. Si es que lo logro hacer. Creo que no lo hice. Espérese. ¿Preguntas por el Zoom? ¿Sí? Pero ¿Qué hay en votaciones por la misma barrita. Con votaciones. Ahí, ¿o no? Mm, ¿No? mm, qué triste. ¿Por qué me sale eso ahí emocionado? ¿Te salen Sí, votaciones? esperada. Me sale Yo las algo. tiro yo, po. ¿Las tiro yo? Ya, súper. Ya. Y tení VIH, VIH-2. La VIH uno primero. O sea, la que no dice el número. Ya, perfecto. Primero que dice Nacho. No, eso son... Ya, ahí va.
No salen, no salen. Sí salen. ¿Nosotros la estamos viendo? Sí, sí, sí sale. Sí, se ve. Ya, José, voy a tener que explicarlas tú porque no las veo. Te la leo, pero no la vi. Ya se equivocó uno. ¿Mm? No, utilizo. Yo no puedo responder tampoco, pero Pero te sale la pregunta, ¿no? sí. Porque frecuenta células. Linfoma no. Bien tampoco. Tampoco no, porque se pone weón. Puede ser los dos, pero... Sí, todo. Porque por clínica esa, pero por C4 esa. Eso estaba más fácil. Ya, vamos a terminar, están casi todos. Ya. Los que no quedan ausentes. Ya. ¿Te sale el resultado? Sí. Ya, pero nomás. Ya, sí. La primera era solicitar a la ELISA para VIH. Principalmente porque la presencia de Candida y la baja de peso te hace más pensar en una infección crónica. Y la segunda, si bien el recuento CD4 no calzaba, pero la clínica sí, de la agudeza visual progresiva bilateral como característica del citomegalovirus, de una retinitis por citomegalovirus. Entonces ya. No, porque tenía un tumor en el occipital para tener bilateral. ¿Por qué no puede ser toxo? Como mi gatito. Puede ser toxo. Es que los defectos de la visión, en verdad, Este es toxo. son más de citomegalovirus, como que la toxoplasmosis te va a dar una encefalitis, una meningitis, como es más como letargia. No, pues es el ¿Cachai? criptococo, lo están confundiendo. La toxoplasmosis da focalidad. Y si tú tenías una focalidad occipital, te puede dar disminución de la agudeza visual. Es más probable citomegalo, pero ¿por qué no toxo? Sí. Esa es la pregunta. Mm. También podría ser linfoma, lo que pasa es que es menos probable. Está peluda la pregunta, está peluda. Depende de Sí, la está peluda. justificación. Son de UNACOM, de hecho. ¿Cómo? Son de UNACOM. Nosotros tirando la historia. Ya. ¿Pasa a la siguiente? Ya. Ya. Déjame ver. Esa es la que dice 2, ¿no es cierto? Sí. Ahí está. Bueno, ahí esa pregunta yo le agregaría cuál de las siguientes opciones es la más probable. Porque hay tres opciones que podrían ser. Aquí la clave está en el nombre. Procesar con dispositivo sin uso de una relativa procesar el diseño. Función múltiple. Función múltiple. Nicolás el diseño, uso de una relativa procesar. ¿También? Positivo. No, factor. Negativo, diseño, mantiene ITS. Ay, ¿qué lo dice? No. El diseño lo deja estar. No, es que parece que soy muy pequeño. Pueden votar por varias, ¿no es cierto? Sí. Pueden votar por varias. Lo bueno ya se lleva. Este no le daría, porque no le daría. Pero según los criterios de inclusión que mostró, sí. Pero ¿cachai? Que si tú tratas a la pareja, si es pareja única y pareja está negativa, necesitas que... Entonces yo agarraría, no, y además yo agarraría la pareja y le diría, tratemos la pareja y no la negativa.
¿Era una respuesta correcta? Explique, ¿no? Son varios. ¿Te pusieron rojo? ¿O es la que más? La que más. Ahí, Col, Ya, saca tu experiencia. la Es explicación. que no las veo, así que no sé, no me acuerdo cuál es, qué cosa. Era Mario, VIH negativo, 20 años, uso de drogas recreativas en contexto sexual. Ya, él sí entra en el programa, de partida porque es VIH negativo. O sea, primero nos tenemos que fijar en eso. Una persona que es VIH positivo no entra al programa. Así que las dos alternativas que tenían VIH positivo, ya fuera. Nos quedan tres nomás. ¿sí? Nos quedan tres. Oigan, Ya, y él usa drogas de uso recreativo en contexto sexual, así que sí cumple con los criterios. Y después, Levanten la Andrea, mano lo que hace eso. ¿Ah? lévate las manos. No lo pesquen. Después estaba Andrea, VIH negativo, 28 años, pareja sexual con VIH positivo, sin TARP. Sí, aquí entran las personas, entran al programa las personas que tienen parejas que tengan VIH positivo y no usen terapia antirretroviral o la usen pero no tengan la carga viral suprimida hace 6 meses. Entonces sí entra al programa. Ahora igual uno podría decir así como, ya, pero ¿por qué no se trata la pareja? Y uno también podría pensar eso, es válido. Pero son criterios de inclusión. Lo que te dije, entrar al programa, pero yo no le daría. Pero está ahí no tratando ¿Y el último? Ah, no protección. No, yo agarraría primero y le haría consejería y le diría, oye, trae a tu pareja y después vemos. Esa pareja ya está en tu grupo. O sea, tiene No, su tratamiento. porque ese weón no tiene tal, o porque sabe y no se trató nunca y tal vez tenía la oportunidad para agarrarlo y tratarlo. Sí. Ya. Nosotros hablamos con la José, que no entendíamos, o sea, como que apuntaríamos a otra cosa, ¿verdad? Pero si en el caso de que, por ejemplo, una persona tenga solo relación como sexual con otra persona y no tenga injerencia como de llevarlo para que se trate, igual Por puede eso, ser. el paciente es el que te va a visitar, no su pareja. Y así que tú tenés que hacer lo que él quiera. Y no te podéis negar a atenderlo a menos que tengáis una objeción de conciencia y en ese caso tú tienes que derivarlo a alguien que le pueda dar el tratamiento. Claro, Pero lo correcto sería hacer lo correcto y eso sería ofrecerle a la otra pareja. Uno podía asumir de que la pareja no se quiere tratar, tal vez la pareja es tímida o cualquier cosa. Porque si la pareja de verdad no quiere, Soy tímido. y si la pareja de verdad no quiere, ahí tú tienes que darle el tratamiento a la otra persona. Al final tú tienes que buscar la beneficencia del otro sujeto. sí, estamos de acuerdo con eso también con la José. Lo conversamos. ¿Te sigo leyendo? Faltaba uno, po, ¿no? Faltan como tres. Porque los otros dos son VIH positivos, así que no entran. No. Joaquín, VIH negativo, 32 años, con historia y ITS. ¿Eso también está? Él sí entra, porque tiene historia de ITS, VIH negativo. Y tiene más de 18. Yes. ¿18 pareja? No, 18 años. Podría tener 18 parejas, acá nos juzgamos. Y también. Podríamos hacer una pregunta, ¿cuántas parejas? Ya, bueno, no pareja, pero contacto. Claro, porque también puede ser que no sean pareja. Oigan, hola, me quedó Hola. una duda de la pregunta anterior, que al final no necesariamente se va a condecir los niveles de CD4 con la infección oportunista que pueda tener, ¿o no? No. Como que en caso de que igual tendría que sospechar si tiene, no sé, pues, citomegalo con un recuento un poco mayor. Sí, Sí. pues a eso va enfocado la pregunta, de que no importa los CD4, no es una regla de que tenés que tener menos de 50 para cualquier enfermedad. Por eso, por clínica, la más probable es citomegalo, pero también podría ser linfoma y toxoplasmosis, aunque son lesiones súper específicas. No tenéis que dejar de... Claro. Eso como del gráfico es sobre la prevalencia en general. Pero Pero puede ocurrir en general en otros niveles. Como lo que más tenéis que sospechar. Démosle con el caso, porque estamos ahí justo en la hora. ya. Lucius Malfoy, paciente masculino de 44 años, consulta por un cuadro de odinofagia de 4 días de evolución, inicio insidioso, asociado a sensación febril que atribuye a un resfrío por el inicio de la primavera. ¿Cómo vamos a abordar a este paciente?
primero la anamnesis próxima y remota, el examen físico y los exámenes. Entonces, necesitamos que ustedes nos ayuden y con la anamnesis primero nos vayan diciendo qué cosas le preguntarían y nosotros les vamos a contestar como si nosotros tuviésemos toda la información del paciente. Ya. Sin presión, pero pregunten. Con micrófono si quieren, no sean tímidos. ¿Tiene antecedentes mórbidos? Tiene rinitis alérgica. Nada más. Nada más. ¿Toma algún tratamiento? Loratadina, una vez al día. ¿Con quién vive? ¿A qué se dedica? Es empresario, es casado y vive con su esposa y su hijo en Concón. Pero si es casado no puede tener VIH. ¿Su esposa y su hijo también tienen síntomas? No, solo él. Fuma, toma alcohol, usa alguna droga. Fuma 3 cigarros al día desde que tiene 25 años. Se toma un vaso de whisky al día y usualmente no consume. He tenido mi alga seca. ¿Realmente qué? ¿Qué se me pegó? ¿Qué más? Nicole, ¿usualmente qué dijiste? ¿Qué hacía? Usualmente no consume drogas. Ah, ¿y qué drogas consume entonces? Ha consumido alguna vez éxtasis y marihuana. ¿Y en qué momento? El paciente nos empieza a contar en este momento que hace alrededor de un mes tuvo un viaje a Brasil, porque como empresario en su empresa hacen conferencia, y cuando fue allá tuvieron una fiesta, tomó más alcohol de lo que toma en general, y se tomó una pastilla de... ¿Y se tomó? No, éxtasis. Una pastilla. ¿Qué borró? ¿Recuerda algo más de lo que hizo ese día? No se acuerda mucho, pero sabe que tuvo relaciones sexuales sin protección. ¿Con quién? No se acuerda. ¿Pero por dónde? Con RuPaul. Tampoco se acuerda. Solo sabe que tuvo relaciones sexuales. Pero uno se acuerda al día siguiente, pues. Con la Bellatrix, dice la... ¿Después de eso se hizo algún examen? No se ha hecho ningún. Y les vamos a soplar igual que en la anamnesis próxima también tiene compromiso del estado general, mialgias y fatiga. Ya. Sabiendo esto, lo vamos a examinar en conjunto. Entonces, ¿qué examinarían primero? ¿Es gótico? ¿Es gótico? Es un mortífago. Objeción de conciencia por mortífago. Ya. ¿Qué examinarían primero? Primero hay que ver los signos vitales. Ya. Signos vitales. Parece. Esa. Ya, entonces está normotenso, un poquito taquicárdico, pero puede ser por la fiebre, porque tiene 39 grados Celsius, y la respiración tiene 18 por minuto. Si tiene algún rash. Ya, entonces hacemos inspección. Pero Claro. no tiene racha. No tiene. ¿Adenopatías? Esa sí tiene. Tiene una adenopatía cervical. ¿Se puede escribir más esa adenopatía? Te la voy a mostrar, pero que si la aprieto va a salir otra cosa. La cavidad oral, ¿cómo está? Bien. Esto encontramos. Y muestra la adenopatía. adenopatía. Sí. Súper. Ya. Si vemos que tiene una úlcera
mucosa, ¿le preguntarían algo más? ¿Examinarían algo más o tienen alguna sospecha diagnóstica? Le preguntaría si le duele o no. ¿Ya? Sí le duele. Ah, eso, lo que dice Jesús. Examen genital, súper bien. Ya, Secos hoy día, ya. perfecto. Uy, perfecto. Ya. Encontramos que también tiene una úlcera en el área genital y también tenemos que revisar el ano, siempre, porque estamos revisando las mucosas. Ah, esto lo hicimos pensando en que no se le había ocurrido preguntar factores de riesgo al principio. Ahí tenemos la historia y nos cuenta que fue a Brasil hace 4 semanas. Ya, entonces, ¿qué exámenes le tomaríamos o qué haríamos ahora que tenemos esa información? ¿En qué están pensando? ¿Alguna sospecha diagnóstica? Infidelidad. Síndrome mononucleósico. Elisa VIH. Síndrome mononucleósico, súper. Ya, primero, ¿sí? Ahí sí. Ya, le vamos a realizar consejería, obviamente. Las Vamos a, conductas, claro. claro, por las conductas. Vamos a solicitar el test de ELISA, VIH, como dijeron por ahí, y aquí es importante recalcar el periodo de ventana. El examen de cuarta generación se demora mucho menos, alrededor de 3 semanas en tener el resultado desde que hubo contacto, y los que no son de cuarta generación se pueden demorar más, incluso algunos 6 meses, el periodo de ventana hasta que lo detectan. Entonces, en este caso, igual ha pasado solo un mes, puede que le salga positivo con el de cuarta generación, si es que tiene VIH, y si no, igual tenemos que hacer consejería respecto a este periodo de ventana. Y tenemos que hacer exámenes para otras ITS también. Entonces, Como recalcar que si el test sale negativo, a lo mejor habría que repetirlo después de un tiempo. ya, y de los diagnósticos posibles nos dijeron síndrome mononucleósico, ¿cierto? Sí. ¿Alguna otra idea? ¿No? Ya, nosotras igual proponemos que puede ser una faringomintalitis y que tuviese quizá un herpes genital, pero íbamos enfocados a síndrome mononucleósico. Y eso es un posible signo de primoinfección, así que hay que tener ojo y muy bien que hayan sospechado y le hayan hecho un test de ELISA. Claro, la idea es como que se quieren que si encuentran algún factor de riesgo en la historia o si encuentran algún signo que podría ser de prima infección en el examen, siempre deberían sospechar VIH. Como importante, independiente de la población que sea, si sea casado, como decían por ahí. Y eso. ¿Alguna duda? ¿No? Ya les contamos que después nos encontramos con Lucio Malfoy y nos contó que el test de ELISA indicó un resultado positivo, que se está tratando en infectología con tratamiento antirretroviral, que no ha presentado efecto adverso y tiene una buena adherencia al tratamiento, accedió a la garantía GES y vive con VIH, la entiende como una enfermedad crónica y comprende la importancia del uso de preservativo y la vivencia de una sexualidad responsable. Muchas gracias por su atención. Ya. ¿Cuál lo hubiera dejado hacer persona así? ¿Sí? ¿Y sigue casado? Sí, sigue casado. ¿Puede alguien, por favor, pensar en los niños? ¿En los niños? Nadie piensa en los niños. Tiene que meter bien. Oye, ¿y la familia? ¿No? ¿No se le dijo nada sobre la familia? Sí, que también tenía que tomarse examen de la esposa. ¿Sobre la esposa? Bueno, y si ha tenido contacto sexual con alguien más también. No sé si tiene contacto con la gente de Brasil, así que no nos contó.
¿Alguna duda con respecto al tema o al caso? Hablen ahora, callen para siempre. Consulta, ¿alguien tiene algún conocido con VIH? Sí, muchos. ¿Muchos tienen muchos VIH o muchos conocidos con VIH? Muchos conocidos con VIH. Ay, pero tú en específico, ¿alguien más? También. También, sí, yo también. Sí, conocido, yo no sé. Sí, Marisol. Ujú. ¿Alguno que sea amigo así? Que se pueda acercar a pedirle consulta, que le haya tenido dudas, quizás incluso hayan participado en su fase de diagnóstico. Bueno, con respecto al VIH, la idea bueno, el tema base que les cayó a nivel de las chiquillas, porque ellas tienen mucho, mucho, no sé si tienen VIH, pero tienen mucho conocimiento y han ido como a cursos sobre sexualidad y todo el asunto, o sea, ha ido justo muy bien. Y si se dan cuenta, el lenguaje también incluía el vivir con VIH, ¿ya? Porque eso, como todas las enfermedades venéreas, en su momento fueron muy utilizadas estigmatizantes para el paciente, ¿ya? La sífilis ahora no es tan estigmatizante como lo fue en su momento, más cuando no tenía solución, ¿no es cierto? Y el VIH también en su momento empezó fuerte porque era una enfermedad que no tenía tratamiento crónico, se morían mucho, ¿ya? Y estaba ligado principalmente a poblaciones discriminadas también, por minorías, ¿ya? Como los homosexuales inicialmente. Entonces, lo importante del tema es que le empezamos a quitar el estigma a varias cosas, varias cosas. ¿Ya? El VIH en un momento tiene que pasar a ser como la diabetes. ¿Ya? Ojalá no en un 12% de la población, pero pero no, que se mantenga bajo, ¿ya? Que logremos controlar la epidemia del VIH, porque en el fondo lo que uno hace para contagiarse el VIH es algo súper natural, ya hay que tener relaciones sexuales. Poco es lo vertical, no es como en otros países o en África, que sí la verticalidad es importante como medio de transmisión y se mueren muchos niños por eso. O en transfusiones en los años que no hacíamos testeo en los países que todavía no se hace. Entonces, como en su momento fue también la hepatitis C y todas esas cosas. Pero otra cosa que es importante en el fondo entender de que cuando un paciente tiene VIH en esta sociedad como estamos actualmente, implica un temor terrible, ¿ya? Y me gustaría aportar un poco en desestigmatizar ciertas cosas o hacer las cosas más naturales. Por ejemplo, bueno, yo tengo un amigo que tiene VIH y es homosexual, ¿ya? Y conociendo y teniendo a mí como amigo y otro amigo más de la salud, le costó decirlo. De hecho, esperó hasta que su CD4 era muy bajo y tuvo claramente patología que era marcadora, ¿ya? No marcadora, perdón, pero no era normal para su edad, ¿ya? Entonces, hay que entender de que esta patología puede ser muy intensa en lo que es estigmatizar a la sociedad. Entonces, yo quiero aportar un poco a desestigmatizar algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, yo soy homosexual, ¿ya? Y eso tiene que ser algo súper normal, ¿ya? Tengo muchos colegas que son homosexuales, no lo andan diciendo, pero hay personas que dicen que tienen hijos, tienen pareja, y la verdad, hacer eso normal, siempre te salen con la respuesta, no es para qué decirlo, ¿ya? Pero hay que decirlo, porque es parte de la vida de uno, ¿ya? De la misma forma como eso dejó de ser una enfermedad, también el VIH tiene que dejar de ser estigmatizante, ¿ya? Y ojalá pasen pocos años para que eso sea así, porque lo único malo que va a traer eso es que la persona no se controle, a lo mejor no sepa de eso, y además contagie más personas, ¿ya? Y personas que salen incluso de los grupos de riesgo conocidos, ¿ya? Personas como heterosexuales, personas como abuelitos, ¿ya? Personas como muy jóvenes. Entonces, o sea, volvamos a las cosas no estigmatizadas.
¿ya? Yo soy de un grupo de riesgo que es un grupo de riesgo porque obviamente la forma que se relacionan sexualmente las personas es súper más que roce, ¿ya? Entonces, y eso es normal, tienes que preguntar por examen físico y ver el ano, ver el pene, y hablar de pene y ano, porque así se llaman, ¿ya? Y tienen que hacer un examen físico completo, uno a veces por tiempo, algunos por pudor, ¿ya? Pero algunos porque no tienen en su cabeza como un examen físico, son partes súper importantes que tienen que preguntar y tienen que examinar. Y la vagina. Todas esas cosas tienen que decirlo con normalidad, ¿ya? Así que, no sé, pues si alguien quiere comentar un poco su experiencia, algún punto de vista, soy libre de hacer. Oh, yo tenía una pregunta, ¿Sí? pero no sé si lo explico ya que me uní hace poco. Si esta persona no le quisiese contar a su pareja que tiene VIH, ¿cómo se procede? ¿Hay algo que se puede hacer después de cuando le hizo la consejería y como que lo trató de persuadir y Es no quiere totalmente ninguna? responsabilidad del paciente, no se puede meter legalmente en decirle a la pareja, por ejemplo. Es Ya. demandable. Lamentablemente, quizás no sé. Nadie protege a la víctima. Gracias. Yo tengo otra duda, pero como de vida en general, ¿Ya? porque o sea, yo creo, por ejemplo, que la objeción de conciencia no debería existir, pero solo la conocía en el tema de los abortos, las tres causales, y acá como que también salió entre medio en el tema, y hay más objeciones de conciencia, uno puede objetar de conciencia por otros motivos. Tú puedes objetar de conciencia lo que sea mientras lo justifique y no sea por maña más. Pero si tenéis que hacer el servicio militar, podías objetar de conciencia. Sí, sí. Sí, pues, por ejemplo, si tus papás fueron torturados, tú puedes decir que tenías objeción de conciencia para hacer el servicio militar. Tú podías objetar de conciencia cualquier cosa, pues. Si que nadie te puede obligar a hacer algo mientras tú no le quites la oportunidad de atención a una persona en medicina. Entonces, cualquier cosa, pues si tú en realidad eres racista, eres xenófobo, no tenéis ninguna obligación de atender a nadie mientras le ofrezcáis, le di una alternativa al paciente adecuada. Si tú no querías atender a cualquiera porque te miró feo o cualquier cosa, tú lo agarras, le pasas al colega y el colega te lo atiende. Pero tú no podés dejar que por eso retrase su atención, no se tenga que ir para la casa y cambiarle la hora solamente por eso, porque eso es injusto para el paciente. Pero nadie te puede obligar a hacer nada. Muchas gracias. ¿Dudas No respecto tengo a idea, eso? si hay que avisarlo de antes. Ah, ya, eso era. Explícamelo, no entendí la pregunta. Que tú tenés que Es decir, que la ley IBE, llegar a la pega y decir, yo no quiero atender nunca a los homosexuales porque soy homofóbico. No, yo creo que eso, tú que la ley de llegas interrupción de embarazo, como que hay zonas donde se tenía que reportar, entendí, en la clase que tuvimos en ginecología. Por eso me surgió la duda. No sé. No tengo idea. Gracias. ¿Le hacen un recreo? Sí, en general sí. Hacemos un recreo de 10 minutos porque tenemos la clase a las 4:20 con el Jorge, así que tiene que estar entre medio el Max, así que para que descansen un ratito, se tomen un café, vayan al baño. ¿Ya? 10 minutos.